Capítulo 13. Primer golpe. Mientras reunía toda la inteligencia, Nan se irguió, su postura firme, los ojos fijos en ambas, su voz calmada pero resuelta. Cortó el aire espeso de anticipación. «Es hora de atacar». La sala quedó en silencio, el peso de sus palabras asentándose con fuerza sobre ellas. Todas sabían la gravedad de la decisión, los riesgos implicados y la necesidad de actuar. Su misión había llegado a un punto crucial y no había vuelta atrás. Fryn dio un paso al frente, su expresión serena pero determinada. «Déjenmelo a mí», dijo. «La ubicación está a 6 horas de aquí. Ustedes dos necesitarán estar en la oficina de Kir. Yo puedo encargarme». Becky inmediatamente cruzó los brazos, sus ojos entrecerrándose. «Ni de maldita broma», replicó. Nam intervino con un tono pragmático. «Tiene sentido. No puedes desaparecer justo después de tu primera cita con Kir. Nos vigilará de cerca». Los labios de Becky se apretaron en una línea fina. «Pero es arriesgado. ¿Y si necesitáramos más gente ahí?» Su voz delataba preocupación. La idea de que Fryn se aventurara sola en el peligro la inquietaba profundamente. Fryn sostuvo la mirada de Becky, sus ojos firmes. «No me involucraré a menos que sea absolutamente necesario. Este es mi campo de experiencia. Déjenme manejarlo». Becky volvió la vista a la pantalla, los hombros tensos, claramente disgustada. Nam observó el intercambio silencioso, percibiendo las corrientes emocionales. «Por eso les estaba advirtiendo», murmuró. Becky, atrapando la mirada de Nam y entendiendo su preocupación, forzó una sonrisa. No tengo ningún problema. Puede ir. Al fin y al cabo es un ángel». Sus palabras, aunque parecían destinadas a tranquilizar a Nam, estaban impregnadas de sarcasmo hacia Fryn, su descontento evidente. Pronto Fryn se preparó para partir, su equipo dispuesto con meticulosidad, el vehículo listo, sus ojos reflejando dedicación inquebrantable. «Solo ataca si es necesario», instruyó Becky, aún con los brazos cruzados y el tono frío. «Si no, solo reúne pruebas y nada más». «Está bien, mi pajarito», respondió Fryn, pellizcando suavemente las mejillas malhumoradas de Becky. Nan rodó los ojos ante la escena. «Fryn, por favor, por el amor de Dios, manténnos al tanto y no dudes en pedir ayuda», dijo Nan con sinceridad. «Lo haré, Nam, lo prometo», aseguró Fryn. Luego, con un toque dramático, Nan anunció: «Ahora les daré un poco de tiempo, pero voy a tocar la bocina desde el auto de Fryn en exactamente 3 minutos. Eso significa que se acabó el tiempo. ¿De acuerdo?». Cuando Nan salió en silencio de la habitación, la atmósfera entre Fryn y Becky se volvió pesada con emociones no dichas. Fryn dejó escapar una suave risa, intentando aliviar la tensión, mientras Becky negaba con la cabeza, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y frustración. «Entonces, nada de un beso de despedida ni algo así», bromeó Fryn, intentando romper el hielo. «No me hables», respondió Becky dándole la espalda, su voz cargada de dolor. Y envolvió a Becky desde atrás, atrayéndola a un abrazo suave. «¿Esto significa que vamos hacia algún lado?», susurró, con una leve sonrisa en los labios. «Sí, y no vamos, vas tú», replicó Becky, con la voz temblorosa. «Vas directo hacia el peligro, y encima sola». Hizo una pausa y respiró hondo. «Tú siempre cuidas de nosotras, aseguras nuestra seguridad y ahora, cuando necesitas lo mismo, no estaremos ahí. Y eso no es justo». Fryn apoyó la cabeza en el hombro de Becky, su voz tierna. «¿Tienes manera de desviar la pregunta? Pregúntame lo que quieras cuando vuelvas. Hasta entonces». Becky dejó la frase inconclusa, el peso de sus emociones robándole las palabras.
Hasta entonces, animó Fring con suavidad. Hasta entonces cuídate. ¿Puedes? Becky se dio la vuelta, sus ojos encontrándose con los de Fring, desviándose a sus labios y regresando a sus ojos, transmitiendo sentimientos que no podían expresarse con palabras. Justo cuando el momento amenazaba con profundizarse, un fuerte rompió el silencio. Era hora de irse. Fring rodó los ojos con fastidio y gritó: «¡Dios, Nam! ¡Tu maldito Tim!». Becky soltó una sonrisa extendiéndose en su rostro. Estiró la mano, sujetándola de Fring con fuerza. «Vuelve pronto». «Sí, lo haré», prometió Fring, apretando la mano de Becky en respuesta, su conexión permaneciendo mientras se preparaba para enfrentar lo que venía. Mientras Fring emprendía su misión encubierta, la atmósfera en la base cambió. El habitual zumbido de actividad fue reemplazado por un silencio tenso, interrumpido solo por el golpeteo suave de teclas y el crujir ocasional de papeles. Becky y Nan se sentaron lado a lado, sus rostros iluminados por el resplandor de la pantalla, perdida en sus pensamientos. «Necesitamos averiguar nuestro próximo movimiento», dijo Becky rompiendo el silencio. Su voz era firme, pero sus ojos delataban preocupación. Nan asintió, sus dedos danzando sobre el teclado mientras desplegaba archivos y datos. «Nuestro principal obstáculo sigue siendo la unidad de manufactura de Roca Aurora. Nadie sabe dónde producen esas bebidas, y sin saberlo, no podemos llegar a la fórmula». Becky suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Es como seguir un fantasma, sin registros, sin pistas. Es como si el lugar no existiera». Nan se recostó en la silla y el ceño fruncido. «Tiene que haber algo, un envío, un proveedor, cualquier cosa que nos apunte en la dirección correcta». Becky miró el reloj, notando la tarde que era. «Tenemos que ser más cautelosas, especialmente con Kir. Sin Fring, somos más vulnerables». Nan sostuvo la mirada de Becky, la determinación brillando en sus ojos. «Lo encontraremos. Tenemos que hacerlo. Por Fring y por todos los que dependen de nosotras». Pronto ambas se quedaron dormidas, el peso de la misión oprimiéndolas, pero en medio de la incertidumbre y el peligro, su resolución permanecía intacta. Descubrirían la verdad, sin importar el costo. Al amanecer, Fring ya había enviado un mensaje, confirmando que había llegado a la ubicación y que comenzaría la investigación pronto. En los pasillos estériles del edificio corporativo de Roca Aurora, Becky y Nan avanzaban entre la arquitectura moderna y reluciente, sus pasos resonando suavemente sobre los pisos pulidos. El aire estaba cargado de anticipación y tensión, especialmente con Fring ausente en su peligrosa misión. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Fring se agachaba bajo la cobertura del anochecer, su respiración estable, su pulso sereno en el silencio del bosque. Una brisa ligera agitaba las hojas sobre ella mientras escaneaba la espesura frente a sí. Oculto en la densa maleza, el edificio se alzaba, un fantasma de concreto tragado por el verde. Era fácil pasarlo por alto, a menos que lo buscaras, y Fring lo buscaba. El edificio era deliberadamente simple, camuflado a la perfección por la flora enredada. La hiedra se aferraba a sus paredes como si la naturaleza intentara borrarlo, pero ni todas las enredaderas podían ocultar el pulso antinatural que latía en su interior. Se abrió paso por una compuerta de mantenimiento, ágil y silenciosa, sus pasos livianos como plumas. Dentro, el aire se volvió frío y estéril, un contraste brutal con el calor salvaje del exterior. Las luces fluorescentes parpadeaban tenuemente, zumbando como estáticas en sus oídos. El suelo demasiado limpio, las paredes demasiado blancas, todo el lugar olía a secretos fregados con cloro.
Era un ecosistema controlado construido para la crueldad. Flynn avanzaba con los músculos tensos, recorriendo pasillo tras pasillo, sus sentidos en alerta máxima. Cada sonido se amplificaba. El zumbido de máquinas, el clan metálico de puertas, las conversaciones murmuradas de gentes que ignoraban que un ángel se había movido como sombra entre ellos. Abrió una puerta lateral y entró en el corazón del lugar. Un laboratorio frío y reluciente donde el siseo de serpientes se enroscaba bajo vidrio. Filas y filas de contenedores transparentes forraban las paredes y mesas, cada uno con una especie distinta de serpientes, algunas grandes y enroscadas, otras delgadas y agitadas. Sus escamas brillaban bajo la luz despiadada, esmeralda, obsidiana, oro. Sus ojos la seguían mientras avanzaba, sin parpadear, silenciosas. Técnicos con trajes protectores completos trabajaban con precisión robótica, extrayendo veneno de las serpientes con herramientas que brillaban con amenaza. El estómago de Flynn se contrajo, la calma con que se ejecutaba, como si aquella crueldad fuera rutina, solo otro día de trabajo. Sacó de su brazalete una diminuta cámara oculta bajo un hilo suelto y comenzó a grabar. Pero no terminaba ahí. A través de un vidrio divisó otra sala. Al principio parecía un depósito hasta que entró y la vista le cortó el aliento. Montones de pieles de serpientes descartadas, dobladas con cuidado, etiquetadas con nombres, precios, destinos. Beige, bronce, plateadas, patrones como encaje quemado, todas sin vida ahora. Mientras documentaba cuidadosamente el contenido, no había duda ya, era una operación de tráfico a gran escala, disfrazada bajo la fachada estéril de investigación médica. Y entonces lo vio, los archivos guardados en un cajón tras un escritorio. Abrió uno y escaneó el contenido, y la furia comenzó a hervirle el pecho. El veneno estaba siendo dirigido directamente a Kir. Usado en su supuesto hospital, disfrazado como componente de tratamiento avanzado, pero en verdad era un arma, administrada para empeorar el sistema y enganchar a los pacientes en tratamientos prolongados y costosos que les oprimían hasta dejarles secos. Y las pieles de serpiente, vendidas en mercados negros de todo el mundo, usadas en moda de lujo, arte, botas, bolsos. Flynn cerró el archivo lentamente. Así que esto es lo que hace. Detrás de los discursos pulidos, detrás de la sonrisa millonaria y los muros hospitalarios, Kir convertía el sufrimiento en moda. Respiró hondo, tratando de calmar la tormenta que se agitaba en su pecho. Sus ojos se detuvieron una vez más en las serpientes, en los frascos, en las manos frías haciendo daño a sangre caliente. Y en ese momento Flynn supo. Esto no se trataba solo de derribar a Kir. Se trataba de detener un sistema que se alimentaba de los vulnerables, que trituraba vidas para volver las ganancias, que convertía veneno en poder. Y no se iría sin prueba suficiente para reducir su imperio a cenizas. Flynn recopiló meticulosamente cada evidencia, hasta la última, y envió un mensaje seguro a Becky y Nam. Sus palabras pesaban como una advertencia. La explicación de Kir es más profunda de lo que anticipamos. Procedan con cautela. En Roca Aurora, Becky y Nam se cruzaron una mirada sombría, la realidad de su misión hundiéndose como marea fría. Los hallazgos de Flynn no solo cambiaban el plan, redefinían la apuesta. Lo que venía ya no era un riesgo calculado, sino un salto a aguas peligrosas e inexploradas, y aún así su resolución no vaciló. Entonces llegó otra señal. Un pulso débil vibró contra la muñeca de Becky Nam, una vibración codificada en sus brazaletes angelicales. El mensaje silencioso de Flynn retumbaba con intención explosiva.
Ahora voy a volar todo el edificio. Sus ojos se abrieron al unísono. Ella iba a derrumbar toda la estructura, aniquilar en un colapso controlado diseñado para parecer un desastre natural. El tipo de destrucción que no levantaría demasiados titulares. Limpio, silencioso, demoledor. Becky contuvo la respiración, los dedos clavándose en sus palmas. Sabía que Frink la cronometraría a la perfección. Siempre lo hacía, pero el miedo aún le retorcía el estómago. Nan puso una mano sobre su brazo, anclándola. Le ofreció una mirada firme, tranquilizadora. Fue breve, pero suficiente para devolverle el foco. No podían perder la concentración, no ahora. Ambas se enderezaron mientras volvían a la sala de reuniones, donde Kir ya avanzaba en una pulida presentación sobre la nueva agenda global de marketing de la compañía, cargada de encanto ensayado y un papel de consejeros extranjeros asintiendo con aprobación. Los ojos de Becky se alzaron al techo. En algún lugar arriba o abajo, Frink ya contaba en silencio. El pulso sutil vibró en sus muñecas, una vez, dos, y luego una larga vibración final. El mensaje codificado era inconfundible. Está hecho. La señal de Frink era clara, nítida y definitiva. El edificio ya no existía. Las capas de la operación de Kir borradas en un colapso cuidadosamente orquestado. Becky soltó un aliento que no sabía qué contenía, sus hombros aflojándose tras lo que pareció una eternidad. Nan exhaló bajo, a su lado, sus ojos encontrándose en alivio compartido. Frink estaba viva. El movimiento más peligroso de la misión se había completado. Justo entonces, la energía en la sala cambió como una tormenta entrando. Kir, en medio de la frase, avanzando con confianza frente a la pantalla enorme que mostraba su agenda de marketing, se congeló. Al principio fue casi imperceptible. Una pausa, un respiro demasiado largo entre palabras. Luego su mano fue al bolsillo. Un zumbido, silencioso, pero Becky lo notó. Lo estaba observando demasiado de cerca para no hacerlo. Sus dedos se tensaron alrededor del teléfono mientras lo sacaba y miraba la pantalla. Becky captó el destello en su expresión, una confusión sutil, luego un reconocimiento agudo y finalmente furia cruda, sin filtro. Su mandíbula se apretó tanto que los músculos de la sien se contrajeron, su máscara pulida se resquebrajó, sus ojos, normalmente calculados y fríos, ahora ardían con una rabia que no hablaba, erupcionaba. Y en ese momento, Becky lo supo. Él lo sabía. No gritó, no preguntó. Solo arrojó el control remoto sobre la mesa de conferencias con un golpe seco, el chasquido resonando como un disparo en el silencio estéril de la sala. Las dispositivas seguían pasando detrás de él. Datos, proyecciones, frases vacías, ya sin sentido. Porque Kir ya no miraba, ya se estaba moviendo. Con permiso, escupió, la voz quebradiza y baja con mecha encendida. Sin esperar respuesta salió de la oficina de un portazo, sus zapatos de diseñador golpeando el suelo con pasos cortantes como tambores de guerra. No miró atrás. Algunos miembros de la junta murmuraron confundidos. Los ejecutivos extranjeros se lanzaron miradas susurrando tras las manos, pero nadie se atrevió a seguirlo. Becky y Nan no se movieron, no pestañearon, permanecieron sentadas, con máscaras profesionales intactas, pero bajo la superficie lo sentían. La marea había cambiado, y Frink acababa de encender la primera chispa. Al caer la tarde, el cielo fuera del apartamento base se fundía en tonos de ámbar profundo y violeta. Becky y Nan entraron, cansadas por el caos del día, con la tensión aún pegada a la piel como polvo. Pero entonces, un aroma suave y familiar flotó en el aire. Café, pasta,
ajo y albahaca. Becky parpadeó, deteniéndose en seco. Volvió a olfatear. Sus ojos se abrieron con incredulidad mientras miraba a Nan. Nan sonreía. Becky no esperó. Corrió hacia la cocina, la esperanza subiéndole como marea al pecho. Y ahí estaba Fring. Con toda su calma y encanto, descarado, las mangas remangadas, revolviendo una olla en la estufa como si no acabara de volar un edificio y desvanecerse entre el humo. Fring alzó la vista. Becky se lanzó y le envolvió en un abrazo apretado y sin aliento. «Volviste», susurró Becky contra su hombro. Fring rió quedo, apoyando la mejilla en el cabello de Becky. «Sí, te dije que lo haría». Nan entró en la cocina negando con la cabeza y con una sonrisa de oreja a oreja, sumándose de lleno al abrazo. «Lo sabía, nadie más lo hace mejor que tú. Estoy muy orgullosa de ti». «¿Te lo dije antes?» Le frotó la espalda con calidez, anclándolas en ese momento de quietud. Fring se separó lo justo para le diera una sonrisa, los ojos brillando. «Tenían que verme. Estuve como James Bond». Adoptó una pose imitando un espía elegante, con pistolas de dedos y todo. Becky estalló en risas y Nan resopló, rodando los ojos. Y así, su base, antes solo una casa segura, volvió a sentirse como un hogar. Más tarde, ya reunidas en el sofá gastado con tazas de café en la mano y cuencos de pasta a medio comer sobre la mesa, Fring sacó una memoria elegante y la conectó al halo pantalla. Líneas de datos encriptados cobraron vida. Nombres, rutas financieras, comunicaciones secretas, evidencia. Esto es todo lo que extraje antes de que el edificio cayera. Está listo para la sede de la CAE. Nan entornó los ojos hacia la pantalla. Con la imagen tan pulida de Kira ahí fuera, nadie imaginaría lo negro que tiene el corazón. La mandíbula de Fring se tensó. Todo para gobernar el mundo. Todo para ver a la gente arrastrarse y suplicar. Los dedos de Becky se cerraron con fuerza alrededor de su taza. Lo odio. No podemos simplemente matarlo y ya. Fring no titubeó. Si pudiera, ya lo habría hecho. Te besó la mejilla, ¿recuerdas? Se volvió hacia Becky, sin soltar su mano entrelazada. Lo primero que voy a romper es esa maldita cara con sus labios. Becky sonrió con un rubor leve en la mejilla. Nan, guardiana eterna del equilibrio, resopló. Esto apenas comienza, Fring. ¿Cómo vas a sobrevivir la misión cuando él vaya a...? Antes de que terminara, Fring le encajó un muffin en la boca con precisión cómica. No, absolutamente no. Las risas estallaron, pero bajo la sonrisa de Becky había algo más callado. Observó a Fring con un detalle de preocupación. ¿Cómo afrontaría Fring lo que venía? Las partes de la misión que no iban de explosiones ni fugas, sino de soportar cosas que nadie debería soportar, cosas que podrían exigirle demasiado. Aún así, ese pensamiento quedó sin decir, escondido entre sorbos de café y el calor de la familia elegida. La charla derivó en bromas y chanzas, ligeras, familiares, sanadoras. Se burlaron de las preferencias de pasta de cada una y apostaron quién se dormiría primero. Pero bajo la broma ardía un fuego. Iban a terminar esa misión y a destruir cada rincón inmundo de su imperio. Y en medio de todo, algo frágil pero innegable florecía entre Fring y Becky. Una ternura en cada mirada, un roce de dedos que duraba un segundo más, un saber silencioso. No hablaron de ellos, no podían permitírselo, no ahora, no cuando incluso la más pequeña debilidad emocional puede ser un pecado para un ángel, no cuando amar en voz alta
podía costarles todo. Así que lo mantuvieron en bajo perfil, enterrado bajo el deber y la disciplina, incluso entre ellas, porque el amor era peligroso en su mundo, y aún así ardía de todos modos. La mañana siguiente llegó con el zumbido tranquilo y habitual de la vida en la base, el suave murmullo de la cafetera, el tintinear de los cubiertos, el tenue canto de los pájaros afuera de la ventana. Era el tipo de calma que solo existía entre tormentas. Fring, como siempre, se había hecho cargo del desayuno y de la cena, básicamente preparando la comida, moviéndose por el departamento como una fuerza de la naturaleza silenciosa. No era solo una compañera de equipo, se movía como una madre, cuidando tanto la misión como la gente que amaba. Nam estaba sentada con las piernas cruzadas en la barra, comiéndose su bagel como una niña feliz, con granos de sésamo pegados a la comisura de los labios. Siempre comía con una alegría sin disculpas, de esa que llenaba la habitación de calidez. Y Becky ya estaba metida de lleno en los detalles. Siempre tendía a saltarse el desayuno otra vez, como la bestia de carga designada de su pequeña familia. Todas las piezas girando mientras garabateaba obsesivamente en el pizarrón blanco. La misión primero, el hambre después. Así funcionaba. Cada una tenía su manera de prepararse para el día. Nan levantó la vista entre bocados. ¿Cuál debería ser nuestro siguiente movimiento, Becky? Becky no apartó la mirada del pizarrón. Tenía el ceño fruncido en un pliegue afilado, los labios apretados en una línea delgada. Tinta roja y azul se enredaban por el pizarrón, conectando ideas como una telaraña de conspiración. Su mano no dejó de moverse. El siguiente movimiento es rastrear el punto de salida de la fábrica de Roca Aurora, dijo con voz cortante, concentrada. Necesitamos saber de dónde se fabrica la bebida. Eso es lo más cercano que podemos estar de la fórmula. Y quizás, solo quizá, la rastreamos de vuelta hasta la ubicación original. Se quedó allí un momento más, perdida en el caos que había creado en el pizarrón. Mapas a medio formar, palabras sueltas, flechas que de momento no apuntaban a ningún lado. Entonces apareció Fring, equilibrando una bandeja con café recién hecho y un plato de sándwiches calientes y un tazón lleno de ensalada. Sin decir palabras se acercó a Becky, le tomó el marcador con suavidad de la mano y la condujo hacia la silla más cercana. Primero come, estratega. Ustedes dos. Ojos en mí ahora, dijo Fring con fingida severidad. Becky parpadeó, sorprendida por la interrupción, pero obedeció. Se sentó y empezó a mordisquear su sándwich, con la mente todavía en medio camino del pizarrón. Nan aprovechó para robar un bocado del sándwich de Becky con una sonrisa culpable. Becky se dio cuenta, pero en vez de protestar, deslizó el tazón un poco más hacia Nan con un suave rodar de ojos. Nunca podía comérselo todo, de todas formas. Fring volvió al pizarrón. Anotó la fecha del día con su letra aguda y limpia. Luego escribió la lista de tareas bajo un subrayado en negrita. Su escritura era organizada, a diferencia del huracán de tinta de Becky. Pero cuando se dio vuelta para ver cómo iban, se detuvo. Algo había cambiado. Nan de repente se veía un poco demasiado quieta. Su cuerpo se quedó rígido a mitad de un bocado, como si la hubiera atrapado con las manos en la masa. Becky bajó la mirada y dio un sorbo lento a su café, evitando la mirada de Fring como una niña culpable que intentaba fingir que no hizo nada. Fring entrecerró los ojos. Su mirada se movió entre las dos. El respingo de Nan, el sorbo displicente de Becky, y no hacía falta ser un genio para darse cuenta de que ocultaban algo, o al menos lo intentaban. Les dedicó una mirada larga y cargada. Nan ofreció una sonrisita forzada. Becky aspiró el café ruidosamente como si estuviera fascinada con su aroma. Fring no insistió. Luego se volvió hacia ellas con esa calma que normalmente procede a una tormenta. Golpeó el pizarrón una vez con los nudillos, rozando la tinta fresca, y empezó a exponer el plan. Número 1.
Su voz era firme, con una sutileza de autoridad. Encontrar la ubicación de la fábrica es un trabajo de campo. Eso va por mi cuenta. Hizo una pausa dejando que calara. Pero eso significa comprometer mi cobertura otra vez. Y ahora mismo, Kir ya está herido. Es impredecible cuando está acorralado. No quiero que ni se le ocurra hacerles daño a ustedes dos. Sus ojos se desviaron hacia Becky, la mirada suave pero protectora, la mandíbula apretada. Becky no respondió, solo sostuvo la mirada indescifrable. Frink continuó. Número 2. Necesitaremos a alguien adentro para pescar información del círculo íntimo de Kir. Sus oficiales de confianza, los que saben dónde termina el rastro en papel. Nam giró apenas la cabeza. Esa eres tú. Sabes cómo trabajar ese ángulo. Nam asintió con una seguridad pequeña pero firme. Entendido. Número 3. Frink vaciló. Apenas una fracción de segundo, pero suficiente para que el silencio pesara. Ganar la confianza de Kir. Acercarse. Se cortó sola. La sala cambió, un tropiezo en la fluidez de Frink y una seriedad en su tono claramente palpables. Nam carraspeó adrede. Un pequeño empujón, un recordatorio. Es una misión. Frink parpadeó y siguió, más despacio esta vez. Acercarse lo suficiente como para convertirse en alguien en quien él confíe. Dejar que despliegue su día a día, sus rutinas, sus negocios, sus hábitos. Es la única manera de descubrir sus crímenes ocultos. Y eso, añadió por fin girándose del todo hacia Becky. Eso es tu trabajo, Angry Bird. Becky se quedó inmóvil. Era la primera vez que Frink usaba su nombre en clave con total seriedad. Sin bromas, sin coqueteos, solo la gravedad de nivel misión. El tono de Frink le dijo a Becky todo. Sabía lo peligroso que era ese tramo, y no solo profesionalmente. Hubo un latido de silencio antes de que los labios de Becky se separaran. No me gusta cómo suena, murmuró. Frink frunció el ceño confundida. ¿Qué parte? Becky entornó los ojos y tras un segundo. La parte de Angry Bird. Nam, a mitad de un sorbo de café que le había robado a Becky, casi se atraganta y lo escupe. Oh, por Dios, murmuró. ¿En serio? ¿Están tratando de hacerlo así de obvio? Pero su tono iba a la deriva, y siguió bebiendo, incluso mientras ponía los ojos en blanco. Frink parpadeó, genuinamente confundida. Espera, dije Angry Bird. Había algo frágil, casi infantil en su voz, como si sin querer hubiera herido los sentimientos de Becky y estuviera desesperada por arreglarlo. No, dije Angry Bird, aunque debió haber sido Baby Bird. Nam por fin dejó la taza a un lado y levantó las manos al cielo. ¿En serio? ¿Vamos a hacer esto ahora? Becky se puso de pie de golpe, alisándose la camisa y recomponiéndose. Su voz fue fresca, profesional. En fin, creo que todas sabemos nuestros roles. Miró a Frink, pero no le sostuvo los ojos. Frink, tú te encargarás del trabajo de campo y no te preocupes, no eres nuestro papá. Somos ángeles. Podemos cuidarnos solas. Las palabras eran técnicamente neutras, pero el tono, afilado, resentido, un poco frío. Frink hizo una mueca por dentro, captándole pero sin saber cómo responder. Ni siquiera estaba segura de qué había hecho. ¿Fue el nombre en clave equivocado o algo más? Becky se volvió hacia Nam. Nam, atrapa a Kate. Es la más cercana a Kir. Saca lo que puedas, incluso el detalle más pequeño. No podemos permitirnos pasar por alto nada. Y yo, añadió, con un fuego sostenido en la voz, trataré con el diablo. Antes de que Frink pudiera decir una palabra, antes de que pudiera disculparse, explicarse lo que fuera, Becky ya se había ido, desapareciendo por el pasillo para alistarse. El silencio que siguió no fue cómodo. Frink se quedó allí, todavía con el marcador en la mano, perdida en su propia espiral. ¿Qué acaba de pasar? Nam se limitó a encogerse de hombros, levantando las palmas en fingida derrota. No me mires a mí,
dijo, tomando otra vez su café ya tibio. Es tu baby Bird. Flynn suspiró. Esa misión solo se estaba volviendo más peligrosa, y no solo en el campo de batalla. Pronto ya estaban vestidas y listas para salir, cada una cargando el peso de su misión con silenciosa determinación. Flynn estaba de pie en la sala, remangándose la camisa blanca impecable, mientras ajustaba la correa de la cartuchera al hombro bajo de la tela. Sus jeans de mezclilla le ceñían cómodo, prácticos pero casuales. El cabello recogido, lo justo para despejarse el rostro. Se veía pulcra, afilada, enfocada, el tipo de calma que precede a una tormenta calculada. Nan apareció después, dando una vuelta de aprobación en un vestido durazno suave con botas utilitarias debajo. Glam por fuera, espía por dentro, dijo guiñando un ojo, haciendo girar un pequeño gaguet entre los dedos. Y entonces ella. Becky salió del dormitorio como una visión sacada de una campaña de moda de alta gama. Traje negro entallado, cuello pulcro, el cabello lacio cayéndole por la espalda, confianza en cada paso. El blazer ceñía la cintura y los pantalones caían justos como debían. No solo se veía lista, se veía intocable. Modo jefa, total, completamente activado. Flynn se olvidó de parpadear. Sus ojos siguieron a Becky más de la cuenta, algo cálido y pesado abriéndose en su pecho. Se mordió el interior de la mejilla y forzó la voz a sonar neutra. ¿Están bien equipadas las dos?, preguntó cruzándose los brazos con fuerza. Verifiquen todo. Nan entró de inmediato en modo checklist, dándose palmaditas y asintiendo con decisión. Todo en orden. Becky, en cambio, ni la escuchó, o mejor dicho, fingió no hacerlo. Estaba demasiado ocupada mirando su fila de calzado, inclinando la cabeza para ver qué par mejor complementaba su atuendo poderoso. Flynn le dio la cabeza alzando una ceja. Dije, ¿estás lista? Becky giró despacio con una bota en la mano, la inocencia fingida dibujándose en los labios. ¿Yo? Perdón. Creí oír que alguien decía algo. ¿Qué decías?, respondió con dulzura exagerada, claramente burlándose del tono de mando de Flynn. Nan, a medio cerrar la cremallera de la chaqueta, captó la tensión en el aire como depredadora entrenada. Bueno, murmuró, tomando su tablet y deslizándose entre ellas hacia la puerta. Voy saliendo. Parece que hoy no necesitaré tocar bocina a bocina para que dejen de coquetear o pelear. Lo que sea que vayan a hacer. Y con eso se fue a preparar el auto, la puerta cerrándose detrás. Becky volvió al espejo, inspeccionando el ángulo de la solapa, pero no se movía, no lejos de Flynn. Flynn se acercó a ella, silenciada pero decidida. No pidió permiso, simplemente elevó la mano, los dedos apartando con suavidad el cabello de Becky para acomodar el pequeño dije que colgaba de su cuello. Parecía joyería, una pieza delicada de elegancia, pero dentro llevaba una microcámara, y Flynn, con una precisión lenta, la ajustó hasta lograr el ángulo perfecto. Su toque se demoró. Su voz bajó a un murmullo íntimo. ¿Qué te pasa, mi baby Bird?, preguntó suave y tersa, con la dosis justa de dulzura en el tono. ¿Dejando que Nan te robe el café otra vez? Sabes que eso te pone de malas. Aún revisaba el dije, los dedos rozando ahora la clavícula de Becky, pero su foco había migrado del equipo a la chica. Pasó el auricular de Becky después, revisando ella misma en lugar de pedirlo. Becky no respondió por un segundo. Se le entreabrieron los labios, pero no salió la voz. Su mirada se cruzó con la de Flynn en el espejo, un destello de algo tierno y filoso a la vez. Y por fin Becky habló. Su voz fue más baja de lo usual, menos cortante, más reveladora. No confías en mí. Lo dijo sin mirar a Flynn, con los ojos fijos en los reflejos de sus botas en el espejo. Había una quietud en su tono, como si no solo enunciara un hecho, sino que confesara un miedo. Flynn se quedó inmóvil a mitad del movimiento.
El cargador en una mano colgó, mientras fruncía el ceño, sorprendida. ¿Qué? Preguntó, girándose para enfrentarla por completo. ¿Cuándo dije eso? Los ojos de Becky volvieron a los suyos, buscando. ¿Entonces sí confías en mí?, preguntó suave, como si la respuesta importara más de lo que admitiría. Flynn exhaló, tratando de leer las capas detrás de la mirada firme de Becky. Esto ya no iba de estrategia de campo. ¿Sabes?, empezó Flynn, con voz baja y juguetona, intentando desactivar el peso en el aire. Tienes tus maneras de hacer que la gente diga exactamente lo que quieres oír. Una sonrisa burlona le tironeó los labios mientras guiñaba. Pero gracias a Dios yo no soy un Kir estúpido. Becky no rió, ni siquiera parpadeó. Y tú no sabes responder la pregunta, dijo, calzándose los tacones negros. Lento, deliberado, como si eso le diera tiempo de blindar sus emociones. Flynn guardó silencio un latido, observándola, con el corazón extrañamente desacomodado. Pues, claro que te amo, dijo con naturalidad, como si las palabras fueran lo más normal, demasiado rápido. Y entonces su mundo entero se detuvo. Becky parpadeó. El tiempo quedó en pausa. Los ojos de Flynn se abrieron, de golpe, cuando el horror de lo que se le había escapado la golpeó como un tren de carga. Intentó recomponerse. Yo quiero decir que confío en ti. Claro que confío en ti. Yo juro que te dije confío, ¿no? Eso fue lo que dije, ¿verdad? Balbució con pánico, retrocediendo con palabras que aleteaban, las manos moviéndose como si pudieran borrar lo que acababa de decir. Las orejas de Becky se encendieron como radar en alerta máxima en cuanto oyó esas palabras. Claro que te amo. El corazón le dio un brinco tan violento en el pecho que juró que hizo eco. Ni siquiera estaba segura de haberlo oído bien hasta que vio el colapso total de Flynn intentando retractarse. Y entonces le cayó el golpe. Flynn lo dijo, de verdad lo dijo, sin querer, sin filtro, sin consciente, como una verdad que su corazón ya sabía, pero a la que su cabeza nunca le había permitido salir. La cara entera de Becky se sonrojó. El pulso era un incendio forestal. Ni siquiera había resuelto qué era esto entre ellas. No le había puesto nombre ni se había atrevido a soñar en voz alta, pero Flynn, en cambio, lo tenía resuelto en su subconsciente. El desliz de lengua de Flynn lo dijo todo. Un te amo, crudo, accidental, lanzado a la habitación como una granada sin seguro. Y milagrosamente, Nan no hizo hong hong. Por una vez en la vida, cuando ambas, Flynn y Becky, habrían querido que ella tocara la bocina y la salvara de ese momento incómodo, Nan, la reina de la interrupción, la salvadora de las incomodidades, no estaba por ningún lado. Flynn, entretanto, entró en espiral como un tornado de negación, paseándose frente a Becky, alzando las manos. Dije confío en ti. Lo juro, dije confío. Solo eso, nada más. Repetía como un mantra. Becky vio a Flynn volviéndose loca, atrapada, y con Nan estúpidamente desaparecida. Tomó cartas en el asunto. Alguien tenía que sujetar las riendas o la misión seguiría a pique en un abrir y cerrar de ojos. Becky no aguantó más. Dio un paso al frente, agarró ambos brazos aleteantes de Flynn y la hizo parar. «Relájate», dijo sosteniéndola. «Mírate, retractándote como si fuera un crimen o algo». Intentaba calmarla, pero su propio corazón era fuego, un incendio hermoso y caótico. Trató de mantener la voz juguetona, de ofrecerle una salida fácil. «Sé que en tu naturaleza coqueta está decir cosas tontas como esa», sonrió Becky, restándole importancia con ligereza. «Así que cálmate». Pero bajo la fachada fría se estaba deshilachando. Lo había oído, y sabía que Flynn lo sentía, aunque no lo hubiera querido decir. Flynn parpadeó, turbada e insegura. No sabía si reír o llorar. «¿Segura?», preguntó aún con los ojos muy abiertos. «Porque yo quiero decir que confío en ti, ¿ok? Entonces, ¿por qué lo preguntaste?» La voz le salió tensa, ansiosa por seguir adelante, ansiosa porque Becky no leyera demasiado entre líneas, pero muy adentro, sabía. Becky ya lo había hecho. «Pregunté».
empezó Becky con voz calma pero bordeada con una vulnerabilidad poco común. Porque te estás poniendo innecesariamente seria con todo este asunto de Kir y yo. No sonaba molesta, solo honesta, tratando de hacer que Flynn viera lo que ella ya sentía crecer por debajo de la superficie. Hasta me llamaste Angry Bear, ¿recuerdas? Añadió con una curva burlona en la comisura de la boca, aunque los ojos seguían vigilando de cerca a Flynn. Lo único que digo es, si confías en mí, no hay necesidad de preocuparte tanto, aunque sea por mi seguridad. Flynn parecía que iba a discutir. Siempre lo hacía cuando se trataba de la seguridad de Becky. La mandíbula le palpitó. Los dedos se le crisparon. Soy un ángel, admitió Becky, suavizando el tono. Y sé que te preocupas. Yo también. Pero la verdad es que nosotras tres somos las mejores de los ángeles. La dio la cabeza como una media sonrisa irónica. Así que relájate, capitana preocupona. Y recuerda que todo esto es parte del plan. Y todo es falso. Esa línea, todo es falso, quedó colgado en el aire un segundo más de lo debido. Un recordatorio, un límite. Y sin embargo, Becky tomó aire, su expresión cambió. ¿Y si te hace sentir mejor?, dijo ahora fijando la mirada a Flynn, sosteniéndole los ojos como desafiándole a apartarlos. Soy tan gay, Flynn. Así que relájate. A Flynn se le cayó la boca. ¿Cómo qué? La confesión audaz, descarada, le sacó el aire. No fue dramática, ni siquiera coqueta, fue simplemente honesta, y golpeó a Flynn como un camión. Becky había dicho básicamente todo y nada a la vez, y ella lo sabía. Flynn se quedó congelada entre los sin palabras y la combustión interna. Y entonces, la bocina de Nam bramó afuera de la ventana como sirena de ataque aéreo. Flynn gruñó entre dientes, frotándose las sienes como si el universo le estuviera poniendo a prueba en todos los niveles. ¿En serio, Nam?, murmuró como un bufido. Becky se rió quedo, baja y satisfecha, mirando la reacción dramática de Flynn como si fuera su dosis matutina de cafeína. Salieron ambas, y mientras caminaban hacia el auto, un brillo travieso danzaba en los ojos de Becky. Flynn seguía un poco aturdida con el «Soy tan gay, Flynn», repitiéndose en bucle en su cabeza, mientras intentaba recordar que ese día iban de incógnito. Nam bajó la ventanilla con expresión imperturbable. ¿Interrumpió una confesión o una propuesta?, preguntó completamente seria. Flynn abrió la puerta del auto para Becky. Tu timing no deja que pase nada, le lanzó a Nam una mirada de incredulidad. Becky, ella solo sonrió y se abrochó el cinturón. El día apenas comenzaba, pero el caos emocional ya estaba en pleno. Ese día, 2 confesiones se desenredaron en silencio. Una de Flynn derramada por accidente, sin filtro, directa del corazón antes de que la mente lo alcanzara. Y la otra, de Becky, intencional, con los pies en la tierra, dada no solo como consuelo, sino como confianza envuelta en verdad. Ninguna podía deshacerse. Ambas, ahora grabadas en el espacio invisible entre ellas, podrán ser imparables en el campo, listas, precisas, letales cuando hace falta. Pero, ¿quién va a salvarlas de sí mismas? Bueno, quizás Nam, con sus bocinazos a destiempo y su timing perfectamente imperfecto. Puede que sea su ángel de la guardia inesperado, con bocina en vez de halo. Gracias por quedarte hasta el final. No todos llegan tan lejos, ¿sabes? Si este capítulo te gustó, puedes darle like, dejar un comentario o compartirlo con alguien que también ame perderse en estas historias. Y ya sabes, suscribirte es como dejar una luz encendida para volver a encontrarnos la próxima vez.